Bienvenidos a este curso gratuito de introducción a Notebook LM, la herramienta de inteligencia artificial de Google diseñada para investigar, organizar información y trabajar con tus propias fuentes. En este tutorial aprenderás qué es Notebook LM y cómo usarlo para mejorar tu productividad. Si quieres dominar todas sus funciones con casos prácticos, el curso completo está en el enlace de la descripción. Comencemos. Bueno, esto es lo que ahora Notebook LM puede cambiar por completo. No es un buscador tradicional, no es igual que Google, no es igual que otras herramientas de inteligencia artificial, sino que Notebook LM es un asistente de investigación personal que trabaja exclusivamente con tus documentos, con tus fuentes de información. Y la diferencia clave está en que nosotros podemos crear nuestro propio cuaderno y agregar información personal o, bueno, puede ser también de tu trabajo, de tu empresa, a este espacio, a este cuaderno de trabajo que es 100% personal. Vamos a ir agregando información, vamos a crear nuestro primer cuaderno para que ustedes vean cómo se ve esta información en pantalla. Voy a hacer clic en crear nuevo y acá tengo varias formas de agregar información a este cuaderno que estoy mostrando. Primero, puedo buscar fuentes en la web, tal vez si hay información que ya esté publicada, por ejemplo en nuestro sitio web, podemos utilizarla, la podemos agregar. O podemos abrir documentos como un PDF, un audio, una imagen. Ya lo vimos con un sitio web, un video de YouTube que tengas información o texto directamente copiado de algún otro lugar. Entonces hay muchas formas en las que podemos agregar información a Notebook LM para ir creando nuestro cuaderno. Es igual o muy parecido al ejercicio que hacíamos cuando recién comentábamos que enfrentábamos esta situación de buscar información. Buscamos información, abríamos varios links, copiábamos, pegábamos. Bueno, acá ustedes pueden también hacer lo mismo con fuentes de información. Por ejemplo, los que están estudiando, tal vez tienen un libro, tal vez tienen un paper con información que es importante. Todo esto lo pueden grabar y guardar en este cuaderno de trabajo. Y así creamos nuestro primer cuaderno. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agregar uno de los PDFs para que veamos un ejemplo rápido. Continúa aprendiendo de este contenido y más en la siguiente lección. ¿Qué es lo que hice entonces? Agregué un PDF que habla sobre liderazgo. ¿Qué es lo que muestra acá? Bueno, hay una sola fuente, que de hecho fue un estudio que agregué de Harvard, que se refiere a las múltiples perspectivas sobre temas de liderazgo. Y si se fijan, entonces puedo ver cuántas fuentes ya agregué. Entonces tengo directamente ya cargado ese PDF con todo el detalle. Me dice que hay una fuente agregada. Yo de hecho puedo ir a fuentes y ver que justamente agregué una fuente. Puedo agregar más fuentes en este mismo espacio. Y además me da un resumen de todo lo que tengo aquí ya incluido. Por ejemplo, en este caso, el resumen de qué es este PDF que agregué de liderazgo y qué es lo que contiene. La verdad es que bastante claro. De hecho, el documento, si se fijan, está en inglés. Pero dado que la configuración de mi Notebook LM está en español, lo que hace es entregarme este resumen para mí de todas las fuentes relacionadas en español. Entonces, la verdad es que es bastante útil porque finalmente ustedes pueden crear su propio cuaderno, agregar toda la información y con esto van a poder ver ya en este chat todo lo relacionado a ese texto, a esas fuentes de información que ustedes agregaron y poder consultar, pero respecto a estas fuentes, no a información externa. Por ejemplo, ustedes están trabajando con
procesos con procedimientos. Tal vez tienen extensos libros de procedimientos. ¿Qué pueden hacer? Pueden agregarlos acá, todos. Y luego lo que pasa es que finalmente en este chat yo podría hacer una pregunta y va a ir a buscar justamente a estos procedimientos, tal vez si están en una empresa, y consultar entonces cómo ejecutar en una específica tarea o el paso a paso o dónde, en qué módulo, por ejemplo, podría encontrar esta información. Y NotebookLM lo que va a devolverme es el resultado de cuál es, por ejemplo, la respuesta a la tarea que estoy preguntando y además dónde yo puedo encontrar esto dentro de los documentos o en qué fuente de las que agregué está precisamente esa información. Pues imagínense lo potente que puede ser. Lo pensamos ahora para un ejercicio de trabajo, pero pueden ustedes llevarlo a otros ejemplos en sus respectivos rubros. Entonces, cada afirmación que NotebookLM nos vaya entregando viene con esta cita a la fuente de información, para que ustedes puedan ver que no es algo inventado, que no es genérico, sino que va al enlace directo del párrafo de donde salió esa información. Vamos ahora a hacer un ejemplo. Entonces ya agregamos una fuente de información a este cuaderno. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a preguntarle algo específico respecto al documento que ya subí. Estoy en el módulo de chat. Entonces ya en fuentes ustedes cargan todos los documentos e informaciones que quieran. Luego en chat yo puedo interactuar con este documento y hacer preguntas sobre el contenido. Por ejemplo, uno de los temas centrales que aborda este paper que yo subí es de la inteligencia emocional. Entonces, voy a preguntarle cómo podría yo trabajar la inteligencia emocional respecto a lo que aparece en este paper. Vamos a esperar ahí que nos responda. Entonces, ¿cómo podríamos tener un plan de trabajo para mejorar mi inteligencia emocional en función de lo que está en el documento? Y vamos a ver ahí qué es lo que nos dice. Entonces, si se fija, la respuesta es bastante completa. Es una excelente pregunta. Desarrollar la inteligencia emocional es fundamental para el liderazgo. De hecho, la segunda oración que dice, según las fuentes, la inteligencia emocional es una condición sine qua non esencial del liderazgo y se ha demostrado en 2 veces más importante que las habilidades técnicas y coeficiente intelectual para un rendimiento excelente en todos los niveles. Esa frase, esa oración que estamos viendo ahí, tiene un número al costado que, si se fijan, es el 2. Si yo hago clic justamente en ese 2, lo que va a hacer es mostrarme desde dónde vino esa información, desde qué párrafo y desde qué fuente de información. En este caso tenemos solo una fuente, por eso aparece la misma. Pero si ustedes tuviesen varias fuentes de información, mostraría desde qué fuentes obtuvieron esa información que te está entregando. Luego, bueno, la siguiente frase ya es más acotada, en realidad relacionada a lo que viene adelante, que son los 5 componentes. Luego, si se fijan, las demás frases también van teniendo algunos símbolos que nos indican cuáles son las fuentes de información, desde dónde obtuvo esa información, las estrategias y cómo yo podría entonces estructurar esto para poder mejorar mi inteligencia emocional o trabajar en mi inteligencia emocional. Entonces, de un texto de un PDF que es bastante extenso, está incluso en otro idioma, ya pudimos empezar a hacer interacción, empezar a trabajar y empezar a obtener información que me pueda servir a mí en función de lo que yo quiero conseguir. Y la gran gracia acá es que justamente la información de una fuente que yo agregué, o sea, que yo pueda haber validado, que yo ya creo que está ok, con lo que tal vez puedo utilizar otras inteligencias artificiales para hacer esa búsqueda de fuentes válidas. Y cuando ya la tengo definida, ya la tengo identificada, simplemente la agrego en NotebookLM y lo que va a pasar es que
con NotebookLM yo puedo empezar a interactuar con esas fuentes de información. Ustedes pueden crear un cuaderno de acuerdo a como ustedes lo necesiten y luego ir trabajando en esta interacción. Ya entonces podemos ver acá todo el detalle con las respuestas y las distintas fuentes. Así que entienden y ven el poder de esto. Ya no tienes que finalmente confiar ciegamente en todo y puedes verificar justamente desde dónde estás obteniendo la información. Esto es un espacio de trabajo mucho más seguro respecto a lo que vemos en otras inteligencias artificiales y que tiene, la verdad, muchas aplicaciones en nuestro entorno de trabajo y también para estudios, donde la fuente de información finalmente tiene que estar mucho más controlada y a la que tenemos que también aprovechar la funcionalidad o la potencia que hoy día tiene la inteligencia artificial para ayudarnos en trabajar con estas fuentes, que son fuentes ya verificadas o de mayor control, pero que obviamente nos agilizan en el día a día el trabajo. Así que imagina que estamos ahora presentando esta información en nuestro trabajo y te preguntan, ¿de dónde obtuviste cierta información? Antes nos poníamos nerviosos y decir, lo leí en algún lado, lo vi acá, lo recuerdo. Ahora puedes decir específicamente en la página tanto del reporte, de la sección, y así es mucho, mucho más rápido. De hecho, ustedes podrían tener abierto su NotebookLM con su cuaderno de trabajo con todas estas fuentes y directamente preguntarle por un dato, por ejemplo, en específico. Vieron en un informe financiero y compartieron, no sé, el total de ingresos de la industria. Bueno, si quieren validarlo y de dónde se obtuvo esa información, le pueden preguntar en su cuaderno de trabajo a través de este mismo chat y validar esa información con sus fuentes ya incluidas, ya validadas. Entonces, la verdad es que esto es mucho más cómodo, pero también nos ayuda a utilizar la inteligencia artificial en un contexto de mayor credibilidad, de mayor profesionalismo y es trabajar inteligentemente. Yo creo que eso es lo principal. Gracias por revisar todo el contenido de esta lección y nos vemos en la siguiente. Vamos entonces ahora a agregar fuentes y ver en detalle cómo se agregan estas fuentes. Para crear un nuevo cuaderno tenemos que hacer clic en crear nuevo y como ya veíamos vamos a poder acá agregar múltiples fuentes. Lo primero que necesitamos aprender es que podemos agregar muchas fuentes de información a esta potente herramienta. Pero son principalmente tres las formas. Uno es con archivos que tú subes directamente como PDFs, documentos, presentaciones, imágenes. Dos son enlaces de la web. Directamente le damos la URL y lo que hace NotebookLM es extraer el contenido de esa web. Y tres, que creo que una de las cosas más interesantes es pedirle a mismo NotebookLM que descubra para nosotros algunas fuentes. Eso lo vamos a ver ya en la próxima lección en unos minutos más. Entonces vamos a crear nuestro primer notebook. Hice clic primero en crear, luego tienen que tratar de pensar que este notebook o este cuaderno que estamos creando es un espacio de trabajo dedicado para un proyecto en específico. Entonces, traten de agregar las fuentes que estén relacionadas. Por ejemplo, yo podría crear, de hecho, tengo varios espacios de trabajo. Tengo uno, por ejemplo, para este curso, tengo otro para un proyecto de consultoría, tengo otro de investigación personal. De hecho, tengo uno dedicado a liderazgo, donde voy agregando información de distintas fuentes que me ayudan a poder ir trabajando en tácticas de liderazgo con mis equipos. Y ahora, por ejemplo, vamos a crear uno que va a estar relacionado con inteligencia artificial, con las tendencias. Vamos entonces a agregar, primero voy a agregar un PDF directamente, que es un PDF
con bastante información. Esto ustedes lo agregan y se demora unos minutos en cargar, pero solo lo tienen que dejar ahí. Dependiendo del tamaño, finalmente se va a demorar más o menos. De hecho, ya está ahí cargado la información. Y voy a agregar también una URL, un sitio web. De hecho, es con un informe que salió hace muy poco, también respecto a inteligencia artificial. Entonces, ya, ¿qué es lo que está haciendo ahora NotebookLM? Está revisando la información del sitio web que acabo de agregar y todo esto lo va a consolidar en un solo cuaderno, en un solo notebook para que nosotros trabajemos. Y hay un truco que yo les recomiendo: traten de ser ordenados, no suban toda la información de golpe y de una sola vez. Traten de empezar un proyecto y agregar la información que sea relevante para lo que van a ejecutar en ese proyecto. Por eso les decía, piensen muy bien cuáles son las fuentes de información que necesitan. Traten de ser selectivos. La verdad es que la calidad sobre la cantidad acá es muy importante. Vamos a agregar ahora solo 2 fuentes. Con esas fuentes vamos a trabajar. Y después le vamos a pedir que también nos ayude a encontrar un par más. NotebookLM la verdad es que puede trabajar con muchas fuentes de información a la vez, pero yo les recomiendo que ustedes trabajen con un set que esté mucho más ajustado a lo que ustedes necesitan y enfocado a lo que quieren hacer. Espero que te haya gustado el contenido de esta lección. Nos vemos en el siguiente. Y para continuar, nos pasamos a NotebookLM, pero en el explorador. Estábamos antes en la aplicación, ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos para trabajar, pero la verdad es que siguen habiendo más opciones en el sitio web directamente más que en la aplicación. Van a ver que es bastante similar la usabilidad de esta herramienta. Tenemos a la izquierda las fuentes que recién estábamos cargando y agregando. Tenemos al medio el chat, que de hecho si hago clic aquí puedo ir desapareciendo los otros módulos para que se vea mucho más clara la información. Entonces al medio tengo el chat y abajo puedo iniciar la interacción con NotebookLM para que trabaje con las fuentes que yo agregué. Y a la derecha van a encontrar el módulo de estudio que nos permite poder generar distintos productos o distintos outputs para que NotebookLM transforme todo lo que nosotros agregamos en las fuentes en, por ejemplo, un test, una prueba o un reporte o un audio resumen de lo que cargamos, un video incluso, un mapa conceptual o tarjetas, flashcards, para que nosotros podamos estudiar. Entonces, la verdad es que tiene muchas más funcionalidades. Yo les recomiendo que lo utilicen directamente en el explorador, pero cuando también lo quieran ver directamente en sus celulares, pueden descargar la aplicación y verlo ahí. NotebookLM todavía no tiene un modo incógnito, y esto es importante que lo sepan, pero la verdad es que tiene todas las garantías de la privacidad de las herramientas de Google. Los datos que ustedes carguen dentro de su espacio de trabajo no se utilizan para poder entrenar al modelo, ni tampoco las conversaciones que ustedes tengan dentro de NotebookLM. Sobre todo si utilizan cuentas que son de negocio o cuentas que son pagadas en el modo pro o de estudiante. Los chats que vemos acá, que podemos iniciar, estas consultas normalmente se borran y no quedan guardadas. E incluso ustedes, si es que quieren trabajar en un trabajo como temporal dentro de NotebookLM, pueden subir la información, crear un cuaderno y luego borrarlo. Como les decía, si trabajan en espacios de trabajo ya pagados por negocio o educación, ni siquiera tienen el caso de examinaciones o revisiones humanas de las conversaciones que ustedes están teniendo dentro de la aplicación. Así que si tienen ahí alguna preocupación por la privacidad, pueden utilizar su explorador o navegador, en el caso de lo que estoy mostrando, Chrome, en el modo incógnito, y también pueden borrar la información directamente que cargaron luego de utilizar el cuaderno y obtener alguno de los resultados o productos que ustedes necesitaban.
Así que para que lo tengan muy en cuenta, la seguridad es fundamental y es algo que tenemos que tener siempre presente. Ahora vamos a ver una de mis funciones favoritas, que es Discover. ¿Qué es Discover? La verdad es que aquí está el problema que resuelve finalmente Discover. Tú tienes un tema X que quieres trabajar, pero obviamente no tienes todas las fuentes de información. Muchas veces nos ocurre que es un tema nuevo, que tal vez no estamos dominando o trabajando 100% y queremos que encuentre distintas fuentes que podamos agregar. Y aquí es donde viene esta funcionalidad a ayudarnos. Antes, lo que tendríamos que haber hecho es ir a Google, buscar, filtrar resultados, abrir más de 20 pestañas, leer cada una para ver si sirve. Y la verdad es que esto obviamente toma mucho tiempo y muchas veces era un dolor de cabeza. Ahora Discover hace esto por nosotros y la verdad es que lo hace incluso mucho mejor. ¿Cómo utilizamos esta funcionalidad? Tenemos que ir a la sección de fuentes y vamos a pedirle que nos ayude, por ejemplo, a agregar en este mismo cuaderno que es de inteligencia artificial, tendencias de mercado del uso de la inteligencia artificial. Entonces voy aquí donde dice buscar en web nuevas fuentes y le voy a pedir tendencias de uso de inteligencia artificial en negocios. Tengo aquí varias opciones. Puedo pedirle que busque fuentes dentro de la web o incluso que busque fuentes dentro de mi Google Drive. Si tal vez ustedes ya tienen ahí algunas informaciones, tal vez tienen mucha información en su Google Drive, pero no saben efectivamente qué agregar, pueden pedirle a Discover que nos ayude. Y si no, también puedo pedirle que haga una búsqueda rápida o que haga un deep research. ¿Qué significa eso? Que navegue con detalle y profundidad y pueda traernos resultados que tengan mayor tiempo de búsqueda o mayor profundidad. No sé, voy a hacerlo solo con el modo rápido, pero ustedes tienen las dos opciones para utilizarlo. Entonces ahí lo que va a hacer Discover es que finalmente va a ir a buscar de este tema en particular todas las fuentes que hay en la web y la verdad es que deben ser más de 10.000 resultados y está priorizando las fuentes que son de relevancia y calidad para este resultado. Entonces, si fijan aquí abajo ya nos agregó, nos dio una lista, voy a ver aquí el detalle. Esta selección proporciona una visión de tendencias de la inteligencia artificial y me da más de 10 fuentes que encontró que están relacionadas con lo que yo estoy preguntando para que las pueda importar. Yo aquí las puedo revisar y puedo elegir cuáles quiero o no quiero. Si hago clic en la flecha puedo abrir esa fuente de información y revisarla en detalle. O si es un caso en PDF también se va a abrir. Y luego, si estoy segura, puedo poner importar. Y esas fuentes de información de este tema relevante y contingente a lo que yo estoy haciendo en este cuaderno se agregan automáticamente. Maravilloso, la verdad. Porque es lo mismo que hacíamos antes en Google, que buscábamos nosotros personalmente la información, pero ahora imaginen, la agregamos en 2 segundos con inteligencia artificial, la procesamos, buscamos información que esté validada, información que esté certera y que sea información relacionada a lo que estábamos buscando agregar. Para agregarlas, bueno, aquí es donde viene tu criterio. Puedes leer las descripciones, puedes revisarlas, puedes seleccionarlas, puedes incluso en el prompt inicial de búsqueda puedes acotarlo, puedes pedirle que, por ejemplo, solo incluya información de ciertos tipos de organizaciones o de organizaciones específicas que tal vez tú sabes que son referentes en el tema que estás trabajando. Entonces, ahí trata de buscar y agregar las fuentes de información que tengan más relación. ¿Cómo Discover decide qué fuentes nos sugiere? Y esto es importante que lo sepan. Hay varios factores. Primero, la relevancia temática, o sea, que tenga relación con lo que nosotros estamos pidiendo buscar y con lo que está en nuestro cuaderno. Después, la autoridad de la fuente. Prioriza fuentes que sean de instituciones o de origen más reconocidos en el tema en específico. También filtra por la fecha de publicación, o sea, fuentes que sean más recientes
suben en esta prioridad a la lista. Y también revisa la profundidad. O sea, si son artículos con análisis más detallados o noticias más breves. Entonces, la verdad es que es muy buena y estos factores que utiliza, la verdad es que son muy buenos. Siempre está el factor humano. Nosotros tenemos que revisar lo que está haciendo y por eso les mostré cómo hacerlo. Pero la verdad es que, claro, no es perfecto, pero la verdad es que si nosotros lo revisamos, podemos ahorrarnos un trabajo mucho más grande porque revisamos ya algo que en un minuto estuvo listo y que no nos va a tomar mucho más tiempo la revisión que la búsqueda o exploración que hubiésemos hecho en un comienzo. Así que una vez que seleccionaron las fuentes, las agregan y ya tenemos todo esto cargado en nuestro cuaderno. NotebookLM ya leyó todo lo que cargamos, así que ya indexó esta información y cuando ahora le hagamos preguntas en nuestro chat, va a incluir todas esas fuentes simultáneamente. Y aquí es donde NotebookLM realmente brilla. Pero primero quiero aclarar algo importante. Este chat que vamos a probar ahora es diferente a lo que hoy hace, por ejemplo, ChatGPT o Claude en el formato normal. Cuando chateas con ChatGPT, él responde desde su conocimiento general. Puede ser brillante, puede ser muy, muy bueno, pero también puede inventar cosas y pueden existir alucinaciones. De hecho, creo que es un poco el temor que muchas personas hoy tienen al utilizar la inteligencia artificial. En el caso de cuando tú chateas con NotebookLM, él solo responde desde las fuentes que tú le cargaste y compartiste en ese cuaderno. No inventa. Si no está en tus documentos, te va a decir que no tiene información sobre eso. Y esto ayuda a que esto sea una investigación seria. No finalmente una improvisación de creatividad, que creo que es uno de los temores más grandes que hoy día se tienen al utilizar ChatGPT u otras inteligencias artificiales. Voy a ahora hacer una pregunta más compleja para que nos ayude a resolverla y vamos a ver cómo nos da una respuesta estructurada para este tema. Entonces le voy a decir, de hecho aquí abajo también ven algunas sugerencias de preguntas. Pero le vamos a pedir que compare el crecimiento. Compara el crecimiento y penetración de la inteligencia artificial en los distintos negocios e industrias. Entonces nosotros podemos ir chateando y revisando esta información. Va a ir utilizando las fuentes que ya le cargamos respecto a inteligencia artificial, que es el tópico finalmente de este cuaderno. Y aquí si te fijas nos da todo el detalle: crecimiento de adopción, la fase de escalamiento estratégico, penetración por industria. Y cada uno de esos números, como les decía antes, son las fuentes de información que utilizo. Yo puedo grabar esto, guardarlo como una nota. Cuando lo guardo como una nota me sirve porque va a quedar archivado, ya sale finalmente del chat. De hecho lo vamos a grabar para que ustedes lo vean y aparece aquí al lado de la derecha. Entonces ya tengo esta nota con toda la información. De hecho lo puedo convertir también. Yo puedo agregar una nota de otra información. Tal vez fui a una reunión, tomé algunas notas, las agregué y las puedo agregar incluso como fuente. Para no perderlo, porque finalmente en el chat nosotros podemos estar haciendo una conversación, los temas van avanzando, van pasando, pero cuando ya tengamos una respuesta que queramos guardar, la podemos guardar como una nota. Y si se fijan, a pesar de que cargamos más de 13 fuentes, la respuesta que nos dio está bastante clara, bien organizada la información, tiene coherencia, nos puede dar respuestas cortas, respuestas superficiales, pero también respuestas con mayor profundidad y que conectan las ideas de varias fuentes de información. Todo la verdad es que es muy, muy importante. Y las conversaciones no terminan solo con estas primeras preguntas. Nosotros podemos hacer un follow-up y seguir profundizando en los temas que nos va comentando. Por ejemplo, nosotros hablamos el punto 3 habla de la próxima ola de agentes de inteligencia artificial.
curiosidad y experimentación. El 62% de los encuestados reporta que su organización está experimentando, peloteando con agentes de IA. Entonces le puedo preguntar cuáles son los pilotos más frecuentes que hoy están haciendo las empresas. Y esperamos también entonces ese detalle. Entonces ahí nos dice que están optando por pilotos en eficiencia operativa y en aumento de productividad. Entonces, ¿qué funciones en IT, en marketing, en gestión? Nos da algunos ejemplos de casos de uso. Si se fijan, ahí está toda la información. Tendencias, automatización, etcétera, etcétera. Cada respuesta tiene las citas, tiene la trazabilidad, podemos seguir un hilo de conversación, puede entender y recordar el contexto de la conversación, de lo que pregunté antes para conectarlo. Y ahora vamos a ver un truco que la verdad es que cambia todo. Se llama goals. Un goal le dice a NotebookLM cómo quieres que se comporte. Es como darle finalmente un rol. Y podemos pedirle que nos ayude, por ejemplo, siendo un consultor o actúa como un escritor. Y podemos ver las diferencias de estas respuestas cuando le pedimos que tenga un rol en específico versus a cuando no lo tiene. ¿Cómo podemos configurar esto? Aquí hay, si se fijan, hacemos clic en configuración dentro del chat y tenemos la opción de definir cuál es nuestro goal conversacional o nuestro estilo o rol, que normalmente cuando ven otros cursos van a llamarlo rol. Cuando decimos que esté por defecto el que trae NotebookLM, es el recomendado para poder hacer búsquedas y brainstorming o lluvia de ideas de tareas. Si hago clic en que tengamos nuestro profesor, nuestro guía personal, es mejor para contenido que ustedes estén cargando, por ejemplo, de índole educacional, porque te va a ayudar a trabajar nuevos conceptos, a eficientar o crear nuevas herramientas personales, como por ejemplo el estudio de un nuevo idioma, aprender sobre mismo inteligencia artificial u otro contenido. Y cuando lo personalizo, yo puedo sugerir el rol que quiero que tenga finalmente este chat. Si yo estoy, por ejemplo, ahora cargando información de inteligencia artificial, le podría pedir que adopte el rol de consultor de inteligencia artificial y que nos ayude entonces con este tono, con este tipo de conversación a responder. La verdad es que la respuesta de cuando nosotros le pedimos que tome un rol a cuando no le sugerimos nada es muy, muy distinta. Yo les recomiendo que traten de pensar qué es lo que quieren obtener en el cuaderno y cuál es el rol que debería tener esta inteligencia artificial para que las respuestas sean de mayor calidad. Algunos goals que pueden o roles que pueden cargar es, por ejemplo, un rol académico. Esto es cuando necesitan tener bastante rigor y resultados más formales, con citas, etc. Si quieren un rol, también pueden poner un rol ejecutivo, tal vez cuando necesitan respuestas más concisas, enfocadas a la acción. Educativo, como el que vimos ahí, que lo pueden automáticamente seleccionar. Eso ya está por defecto configurado en NotebookLM, que de hecho es una herramienta que se utiliza muchísimo a nivel educacional. Y el otro que también les recomiendo es el de consultor, sobre todo para cuando estemos haciendo análisis competitivo, identificación de oportunidades. Entonces, ustedes lo escriben acá, cómo quieren que responda, pueden sugerirle la forma en que tiene la interacción con ustedes y eso queda definido, solo tienen que darle guardar y queda definido para el chat que están revisando. Bueno, y lo último que vamos a ver en esta lección es el audio overview. ¿De qué se trata esta funcionalidad?
imaginen esto, tienen más de 50 páginas en documentos que ya las vimos, bastante densos, pero necesitamos entenderlos. Y ustedes en su vida diaria tal vez van en su auto, en su carro, están en el gimnasio o están cocinando o haciendo otro tipo de actividad y no pueden sentarse a leer más de 50 páginas. Bueno, ¿dónde viene la solución? Bueno, NotebookLM nos permite convertir todos estos documentos en un mini podcast. Entonces, no es solo que transforma un texto a una voz robótica, que creo que muchos lo debemos haber intentado con los audiolibros o con otras opciones, sino que esta es una conversación entre dos voces de inteligencia artificial que van a discutir en función de los documentos que ya nosotros le cargamos, pero de manera natural, como si fuesen dos humanos. ¿Cómo creamos este audio overview? Lo que tenemos que hacer es, entonces estamos dentro de este mismo cuaderno de inteligencia artificial, vamos al módulo de estudio y está la opción de audio overview. Hacen clic y se va a crear. También existe la fórmula de hacerlo un poco más personalizado. ¿Por qué? Porque puedo yo elegir si, por ejemplo, quiero tener justamente esta conversación entre dos personas, si quiero tener un brief rápido de la información, de las fuentes, tal vez una crítica de un experto ofreciendo feedback constructivo para ayudar a mejorar nuestro contenido. Un debate entre dos personas, si por ejemplo dentro del contenido que cargué hay dos perspectivas distintas y le puedo decir qué tan largo o corto quiero que sea el resultado, el lenguaje en el que quiero que esto ocurra. Podría ser también algo interesante ahí hacerlo en otro idioma distinto al que ustedes utilizan en su día a día, si por ejemplo además quieren aprender otro idioma, y podemos darle algunos focos de este episodio. Por ejemplo, que solo utilice cierta información, de tal vez solo información que yo cargué del año 2024, o solo información relacionada a Europa, o solo información relacionada a un país. Entonces, con esto nosotros podemos generar un episodio, un audio overview mucho más personalizado. Incluso le podemos indicar cuál va a ser nuestra audiencia, si es que no solo para nosotros, ya más para más personas, y que lo genere. Entonces ahí vamos a ver ya en unos minutos que va a estar listo nuestro audio overview para que lo revisemos. Felicidades por completar esta introducción gratuita a NotebookLM. Hoy aprendiste qué es, cómo agregar fuentes y cómo usar sus funciones de descubrimiento, notas y chat. Todo esto para analizar información de forma más inteligente. En el curso completo profundizamos mucho más. Aprenderás a investigar con grandes volúmenes de información, crear flujos de trabajo avanzados, resumir documentos complejos y aprovechar NotebookLM para tu estudio, trabajo o proyectos profesionales. Así que si quieres llevar tu investigación y productividad al siguiente nivel con inteligencia artificial de Google, revisa el enlace de la descripción e inscríbete en el curso completo. Nos vemos allí.